la serie de evangelismo. Ya llevamos como un mes y algo tomando ese tema o tocando ese tema en estudios bíblicos. Y un poco a modo de repaso, pues hemos hablado de qué es el evangelismo, los no del evangelismo, el evangelismo con testimonio, estrategias y tipos de evangelismo, el evangelismo personal, y hoy vamos a hablar evangelizando a niños. Ese es el tema de hoy. Y obviamente pues me dan el tema a mí porque quizás no todos ustedes me conocen, pero yo dirijo el departamento de niños o el ministerio de niños, así que obviamente pues por eso es que Kiara confía en mí para ese tema. Un poquito de background, pues yo llevo como 20 años trabajando en el Ministerio de la Niñez. Yo creo que como 25 años trabajando en el Ministerio de la Niñez. Y quizás algunos de ustedes se lo he dicho, pero no tenía la más mínima idea de que iba a trabajar en el Ministerio de la Niñez. O sea, el Señor, sencillamente, esta persona se me acercó y me dijo, haz esto, vete a ser maestra de niños. Y yo lo que le contesté fue, si no sirvo, tú me lo dices y yo me salgo. Porque yo no estoy segura si yo sirvo para esto. Y la verdad que, sin ser maestra, yo no soy maestra de profesión, pero el Señor pone una pasión, cuando el Señor te dice que hagas algo, el Señor pone una pasión en tu corazón, por eso que te está diciendo que hagas. Así es que han pasado 25 años y sigo teniendo la misma pasión que tenía en el momento en que el Señor me llamó, que yo no sabía y no entendía lo que estaba sucediendo. ¿Okay? Así que en primer lugar me gustaría que veamos algunas referencias bíblicas de por qué los niños son importantes para Dios. ¿Okay? Por ahí empieza todo. A través del estudio de la palabra, pues podemos ver que los niños son muy importantes. Hay un versículo bien conocido en donde vemos que Jesús se le manda a sus discípulos a que permitan que los niños se acerquen a Él. ¿Verdad? Es un pasaje que muchos de nosotros conocemos, en donde los papás traen a los niños a Jesús para bendecirlo. Obviamente Jesús es el predicador del momento y todo eso, todo el mundo quiere venir ahí, todo el mundo pues quiere traer a sus niños para que los bendiga. Y los discípulos lo que le dicen es, o sea, llévate a esos niños para allá, ¿verdad? Ponlos por el ladito por ahí, que el Señor está muy ocupado. Y el Señor ve eso y dice, no, o sea, ¿qué es lo que dice el versículo? Dale. Dejar a los niños, primero lee. No lo sabemos hasta de memoria. Como dice, dejar a los niños venir a mí y no se lo olvidar, porque de los tales es el reino de los cielos. Y este verso habla de aceptación, habla de hacerlos parte y sobre todo de ayudarlos a conocer y a crecer en el Señor. O sea, habla de muchas cosas, acercarlos, traerlos aquí, que sean parte de todos nosotros, ¿verdad? Así que eso es lo que podemos ver lo importante que los niños son para el Señor, porque se tomó el tiempo de hablar de ellos. Inclusive más adelante vamos a ver que el Señor los utilizó como ejemplo para entrada al reino de los cielos. ¿Okay? Y entonces me gustaría hablar un poquito, la próxima, de por qué es importante evangelizar a los niños, ¿verdad? Es importante que tengamos bien claro que por qué es importante evangelizar a los niños. Y hay varias razones por las que debemos evangelizar a los niños. Y repasando un poquito evangelizar, porque lo hemos hablado varias veces, pero básicamente evangelizar es proclamar las buenas nuevas a los pecadores, que Jesucristo murió por sus pecados, que resucitó y que puede salvar a aquellos que desean dejar su pecado y confiar en Él como su Señor y Salvador. Así que proclamar la buena noticia de que Jesucristo puede salvar sus vidas. Eso es evangelizar. En realidad hay varias razones y más adelante le voy a dar, ¿verdad?, una cantidad un poquito más grande, pero por cuestiones de tiempo me voy a enfocar en 3 razones principales por las que debemos evangelizar a los niños. Hay muchísimas razones y las vamos a ver y quizás muchas de ellas las vamos a tocar por encima, pero hay 3 razones principales por las que debemos evangelizar a los niños. No pases el slide. La primera razón por la que debemos evangelizar a los niños es porque Dios lo manda. Amén. Y hay una gran comisión. ¿Quién me dice la gran comisión? Que nos la sabemos todos de memoria. Por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Así de sencillo. Ese es el mensaje de salvación. Esa es la evangelización, no es otra cosa. ¿Ok? Y es el mensaje que el Señor nos dio. Puedes pasar,
Ok, ese es el mensaje que el Señor le dejó a sus discípulos. El Señor Jesucristo pretendía que esos 11 discípulos discipularan al mundo, esos 11 discípulos, más los discípulos de esos 11 discípulos, más los discípulos de esos otros discípulos, hasta nuestros tiempos. ¿Ok? Así que en eso estamos todavía. En la gran comisión. Aleluya. ¿Ok? Y esto obviamente incluye a quienes. El ir por todo el mundo y predicar el Evangelio es para predicárselo para quienes también. Aplica predicárselo a los niños. ¿Ok? Así es que la razón principal por la que evangelizamos es porque Dios lo manda en su palabra. Ok. También en la palabra, no pasen en el slide, hay otro mandamiento bien conocido, que aplica mucho a los padres. Y es un mandamiento que es más que, es una advertencia a los padres. Y habla de instruir. ¿Alguien lo sabe? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Y mire, mucha gente piensa que esto es una promesa, pero eso es más una advertencia. Más que una promesa, es una advertencia. Específicamente hacia los padres, porque instruir a un niño es más fácil que a un adulto. Y aún que a un joven. ¿Okay? La palabra nos advierte que debemos comenzar cuando son niños. ¿Qué es más fácil? ¿Enderezar un arbolito que está creciendo virado o enderezar un árbol que ya está virado? Obviamente el arbolito. Mucho más fácil cuando está niño, si tú empiezas a guiarlo en lo que son las cosas del Señor y en lo que es la vida recta. Y esto es un mandato especialmente para los niños. Por eso es tan importante instruir a los niños en lo que es la vida recta. Les traje un quote, una cita. Pasa. Les traje una cita de este predicador. Él se llama Charles, no sé si digo el nombre bien, Spurgeon. Los que han estudiado aquí, los que han hecho estudios bíblicos, ¿verdad?, profundos, conocen quién es Charles Spurgeon. Es un predicador bien famoso del siglo XIX. Es un pastor y predicador bautista. Ese predicador nace en el Evangelio. Su papá y su abuelo son pastores. Estuve leyendo un poquito de él porque me gustó muchas cosas que él dice acerca de la niñez. De hecho, él mismo conoce al Señor a los 15 años, porque él crece en el Evangelio. Él está con su familia es cristiana, su familia son cristianos puritanos, por lo que él es bueno. O sea, para su criterio y el de su familia, él es bueno. Pero él sabe y él se siente miserable. Porque es un muchacho que es súper maduro y desde pequeño lee muchísimo, una persona que leía muchísimo y estaba consciente que era un miserable. Y estaba consciente de lo importante que era ganar a los niños para Cristo cuando son pequeños, ¿verdad? Y una de las cosas que él dice, y me estuvo curioso traerlo porque se alinea con lo de instruir al niño en tu camino, es: si nunca tenemos dolores de cabeza por reprender a nuestros hijos, tendremos un montón de dolores de corazón cuando crezcan. Santo. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. De verdad, hoy en día hay tanta comunicación y tanta información y tan fácil de tú conseguir la información y la desinformación también, ¿verdad? Porque lo malo de esta época es que te informan y te desinforman. Y hay tantos puntos de vista en tantas cosas que es mucho más difícil tú tomar una decisión. Cuando yo me convertí al Señor, era una sola forma de predicar. Esa era, donde quiera que yo iba, esa era la única forma de predicar. No había confusión, todos estábamos claros. En esta época la cosa es bien diferente. Pero por otro lado, lo bueno que tienes es que tú puedes conseguir mucha información. Exacto. Y tienes acceso a esa información. O sea que todo tiene sus pros y sus contras. A mí me hubiese gustado que cuando yo estaba criando, leí tantas cosas que dije, a mí me hubiese encantado que cuando yo estaba criando tener acceso a todo esto que estoy leyendo ahora mismo. Pero, a menos que te compraras un libro en aquella época que yo estaba criando hace la cumbre, 30 años atrás, pues era como que lo que te pudieras leer, ¿ok? Bueno, nada. Mire, diga. Okay. Antes de seguir, porque sé que me hizo muy rápido cuando lo digo. El versículo dice
instruir al niño. Ajá. Que creo que el ejemplo que vimos, y lo comparto es para los jóvenes ahora, cuando estuvimos hace poco con las personas aquí en la placita de la juventud, todo el que tuvo esa semilla la decía allí. O sea, que lo vamos a hablar. Que estaban metidos en el vicio y la cosa. Vamos a hablar de esa semilla. Y vamos a hablar de esa semilla. Eso, sí, eso es bien importante. Vamos a hablar de esa semilla. Vamos a hablar de esa semilla. Usted dio un punto bien importante porque vamos a hablar de esa semilla. Ok, nada. En línea con por qué lo manda el Señor, también hay otro versículo en la Biblia que especialmente también es para los padres y está en el Antiguo Testamento. Y es ese versículo en donde está en Deuteronomio, que está justo después de que se dan los 10 mandamientos y todos los mandamientos del Señor. Y el Señor le dice a su pueblo, pasa a la próxima, y estas palabras que yo te mando estarán, o sea, los 10 mandamientos, estarán sobre tu corazón, se lo dice a su pueblo, y las repetirás a tus hijos. Amén. Y hablarás de ellas estando en tu casa, y andarás por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea que eso es cuando, siempre. Todo el tiempo. Cuando te levantes, cuando lo montes en el carro, cuando vas por el camino. Todo el tiempo. Que ahora hay tanta buenas radios con tanto buen mensaje, que para mi época no lo había tampoco. ¿Ves? Como todo tiene su pro y su contra, porque para mi época lo que había era Z93. Eso es lo que había en mi época. Z93, XC, eso es lo que había en mi época, pero cristiano, de la manera que lo hay ahora, que llega a los niños que tú llevas en ese carro, pues la verdad es que está brutal. O sea que el Señor nos manda, igual que mandó a su pueblo, nos manda a nosotros que le hablemos del Señor a nuestros hijos siempre. Así que es un mandato del Señor evangelizar a los hijos, evangelizar a los niños. Ok, hay una segunda razón. Pasa el slide. Te dije ya que porque el Señor lo manda. La segunda razón es porque los niños necesitan salvación. Amén. Amén, amén. Todos tenemos necesidad espiritual de salvación. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa y necesitamos nacer de nuevo. Y la única manera de nacer de nuevo es creyendo en el Señor Jesucristo, arrepintiéndose y convirtiéndose. Esa es la única manera. ¿Ok? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y eso habla de nuestra naturaleza pecaminosa que heredamos a través de Adán. Igual que el pecado entró por un hombre, sale por un hombre. Entra por Adán y sale por Jesucristo. ¿Ok? Esto incluye a los niños. Ellos también tienen necesidad de salvación. Ahora, dame otro slide. Voy a hacer un paréntesis aquí. Y voy a hacer este paréntesis para aclarar el punto de si los niños son salvos. Porque hay varios puntos ese es un tema de debate en el mundo cristiano y hay varios puntos de vista. Y yo creo que cuando uno está analizando varios puntos de vista, tú tienes que ir a buscar en la palabra qué es lo que dice. Mucha gente, cuando tiene un punto de vista, va a buscar lo que dice de su punto de vista. Y no busca todo. Y no busca todo. Entonces, pues tú tienes que decir, oye, ¿los niños son salvos o no son salvos? Porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pues vamos a ver qué dice la palabra acerca de eso. Y hay tres posiciones que yo encontré mientras estuve haciendo mi búsqueda. Unos que creen que por nuestra naturaleza pecaminosa, incluidas los niños, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es una postura. Hay una segunda postura increíble, pero la hay porque la encontré. Otros creen que Dios conoce a los niños y que por su soberanía unos se salvan y otros no. Yo pensaría que o si te salva o no te salva. O sea, pero la creencia es que, inclusive me tuvo uno bien curioso porque había alguien que decía, si Hitler no hubiese nacido, no se hubiese salvado, tampoco, porque Dios conocía su naturaleza. Y yo, o sea, bueno, primero que Hitler tenía que nacer porque así era el propósito, pero esa es una postura. O sea, algunos niños se salvan porque en la soberanía de Dios quiere que uno se salve y Dios quiere que otros no se salven. Y hay una tercera postura que dicen que Dios salva a todos aquellos que mueren, que no tienen capacidad de tomar una decisión por Cristo. Así es que una es que todos por su naturaleza pecaminosa están perdidos. Otro es que unos sí, otros no, en la soberanía y en la, ¿verdad?, en la misericordia del Señor. Y otros creen que los niños se van a salvar
si muere, si al morir no tienen la capacidad de comprender el Evangelio. ¿Okay? Y honestamente yo personalmente favorezco la tercera postura, que cree que mientras los niños no tienen la capacidad de entender el mensaje de salvación, son salvos. Esa es mi creencia personal. ¿Okay? Y en esa línea pues hay algunos pasajes bíblicos que se alinean con esa postura. Y uno de ellos, que es bastante profundo, enséñame ese, Leonel. Ese pasaje está en Romanos 1:20. Ese me gustaría que lo busquen porque es un pasaje un poquito difícil de entender. Y hay que mirarlo, hay que leerlo. Lo tengo en la versión Reina Valera para que todo el mundo pueda tener acceso a él. Porque las cosas invisibles de Él, o sea, del Señor, las cosas invisibles de Él, ¿cuáles son las cosas invisibles de Él? Su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quién no tiene excusa? Hombre, todos. Los mayas no tienen excusa. Todos. Los taínos no tienen excusa. Pero ahí te explica. Porque la realidad es que a través de la creación Dios revela su poder y su divinidad. Amén, gloria a Si hay Dios. una creación, hay un creador. Si hay un diseño, hay un diseñador. Y si tú rechazas eso, Sí, tú Señor, contemplas la amén. creación y no crees en ese creador, no tienes excusa. Ahora, ¿qué acerca de los niños que no comprenden eso? ¿Tienen excusa? Mi pensamiento es que sí. Claro, Si no lo entienden, ¿verdad? Lo dice el versículo. Si no lo entienden, exacto. Siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así es que tiene que ver con la capacidad de comprender, Sí, sí, con la capacidad amén. de entender. ¿Ok? Y vamos a ver otro versículo que para mí también afirma esta tercera postura. Una es dejar a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Obviamente, el Señor dice claramente que el reino de los cielos es de ellos. ¿Ok? Y la otra es ese pasaje en la Biblia donde los discípulos le preguntan al Señor quién es el mayor en el reino de los cielos. Y ahí están tratando de ver cuál de ellos 12 es el que se va a llevar el lugar a la derecha y a la izquierda, ¿verdad? Y el Señor lo que le contesta, si no volvéis como niños, ¿qué contestación? Porque es que el Señor le contesta a uno unas cosas que uno ni se imaginaba que el Señor le iba a contestar. Y yo estoy segura que ellos no se imaginaron que el Señor le iba a contestar eso. Además de eso, trajo un niño y lo puso al lado de él. Y se los enseña y les dice, si no os volvéis como niños, si hacéis como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y entonces volvemos a hablar de aceptación. Volvemos a hablar de que el reino de los cielos es de los niños. Volvemos a hablar de cómo son los niños, cómo el Señor quiere que seamos. Volvemos a hablar de humildad, hablamos de inocencia, hablamos de que no guardan rencor, hablamos de que saben perdonar, ¿verdad? De eso es lo que estamos hablando. Y miren, esta última postura se conoce como la edad de la conciencia, ¿ok? En donde aquellos que mueren antes de la edad de alcanzar la edad en la que son responsables son salvos automáticamente por la gracia y misericordia de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la edad de la conciencia? Porque la Biblia no la dice. La Biblia no dice que existe la edad de la conciencia, sino que lo vemos a través de estos versículos que acabamos de leer. ¿Cómo sabemos cuál es la edad de la conciencia? Alguna gente dice que son los 13 años, que es la edad donde ya tú tienes una mente mucho más abierta. Yo personalmente pienso que eso depende de la madurez del niño, ¿ok? Y se los digo porque yo conocí al Señor a los 9 años, ¿verdad? Cuando se convierte en adulto. Eso depende de la porque hay niños a los 10 años bien inocentes que todavía no comprenden, y más todavía no comprenden. Yo me puedo acordar, yo conocí al Señor a los 9 años, y yo conocí al Señor, y yo me puedo acordar perfectamente que yo tenía convicción de pecado.
a los 9 años. O sea, yo sabía que yo había cometido cosas que estaban mal. Yo iba todos los sábados a la iglesia a confesar mi pecado para poder comulgar al próximo día. Iba todos los sábados a la iglesia por la noche a confesar el mismo pecado, porque los pecados grandes no los confesaba, eso me los reservaba. ¿Okay? So, los pequeñitos, lo de que les doy a mis hermanas y hablo malo, pues eso se los confesaba el padre. Y el domingo comulgaba, hasta el punto que el padre me dijo, no tienes que venir todos los sábados a decirme lo mismo. Pero no me explicó, ¿verdad? Porque la explicación la vine a comprender cuando conocí al Señor y entender que el Señor me podía librar de ese pecado. O sea, que yo sencillamente tenía que venir a los pies de Él, arrepentirme de ese pecado y estar en la disposición de mi corazón de no volver a cometerlo y que el Señor me iba a hacer libre. Y a mis 9 años de edad, yo lo entendí. Y me puedo acordar sentirme libre. Me puedo acordar, honestamente, yo sé, una niña de 9 años sentirme libre de ese pecado. Obviamente, si hablé malo, porque se me zafó la palabra en la escuela, pues en ese mismo momento le digo al Señor, Señor, perdóname, no tengo que esperar el sábado, porque Él y yo, ¿ok? Que si tú quieres tener una persona de confianza que decirle tus cosas para descargarte, sí, claro que sí, eso no es problema, después que es una persona de confianza. O sea, puede ser alguna amistad tuya cristiana, o la misma pastora, la misma dirija, algún líder de la iglesia, en el que tú confíes, claro que sí. Pero el requisito es tú y el Señor. Arrepiéntate con el Señor. ¿Ok? Así es que bueno, como les digo, mi opinión es que la madurez depende del niño para entender el pecado, para entender la convicción de pecado y para entender el mensaje de salvación. Ahora, no vamos a saber que entienden lo que es el pecado, el arrepentimiento y la conversión si no se lo explicamos. Exacto. ¿Cómo tú sabes cuál es la edad de convicción del niño si en ningún momento le das la oportunidad de decirle ese mensaje, de llevarle ese mensaje? ¿Ok? Así que, obviamente, llevamos 2 razones. La primera es porque Dios lo manda, ¿verdad? Lo vemos claramente en su palabra. Y la segunda es porque los niños necesitan salvación. Hay una edad de conciencia y nosotros en realidad no sabemos cuál es esa edad de conciencia para cada niño. Para cada niño es posiblemente una madurez diferente. Ahora, vamos a ver una tercera razón. Y es porque es la mejor estrategia. Okay. Miren, los niños están más dispuestos a escuchar de Jesús y de la evangelización de los adultos. Muchísimo más dispuestos. Son más abiertos, demuestran interés, son sencillos, son curiosos. A mayor edad las personas se resisten al evangelio, ponen excusas y se nos hace más difícil alcanzarlos para Cristo. Y el rechazo continuo hace que el corazón de la persona adulta se endurezca y del joven se endurezca. Así que es muchísimo más sencillo alcanzar un niño que alcanzar un adulto. Los niños son más abiertos al evangelio y por lo tanto son un campo más fructífero. Y posiblemente esa sea la única oportunidad que esa persona tenga de escuchar del evangelio. Porque una vez las personas crecen, crean prejuicios y empiezan a decir, ay, esa iglesia esto, lo otro, o ay, mira lo que... o diferentes cosas, o sencillamente ya han visto, quizás como nosotros los mismos cristianos nos actuamos. Y nosotros todos estamos tratando de echar hacia adelante, o sea, estamos nosotros todos lidiando con nuestros retos, ¿verdad? Cada cual tiene su proceso. Y las personas, cuando te ven en la calle, pues dicen, yo a esa iglesia no voy por tal persona. Tú no vienes a la iglesia por las personas, tú vienes a la iglesia por Jesucristo. Amén. Obviamente hay un liderazgo que tiene que tener una sana doctrina, y es lo que tú tienes que mirar, pero tú vienes a seguir a Jesucristo, no vienes a seguir a las personas. Así que es mucho más sencillo evangelizar a un niño que evangelizar a un adulto. Y vamos a ver algunas estadísticas que me parecieron de lo más interesantes. 1/3 de la población son niños. 1/3 de la población mundial son niños. Así es que no evangelizarlo, estamos dejando pasar tremenda oportunidad. Más del 50% de los cristianos se convierten cuando son niños. Y entre el 70 y el 90% de los pastores y líderes llegaron a Cristo cuando eran niños. Así que obviamente eso nos dice que nos tenemos que centrar en los niños. Si queremos una generación fuerte, de cristianos fuertes, debemos evangelizar a los niños. Y vamos al tema de Israel, que es el próximo. Cuando evangelizas a un niño,
siembras una semilla. Cuando evangelizamos a los niños, estamos sembrando una semilla que en su momento va a germinar. Miren, y muchos jóvenes se apartan. O sea, algunos jóvenes se apartan. Usted siembra esa semilla y después usted los ve perdidos, como estaba diciendo Israel. Todos esos muchachos que están en la esquina, todos han ido a la escuela bíblica y todos se saben los coritos. En su momento esa semilla va a germinar. Y usted no sabe cuál es ese momento. Yo les puedo decir que igual que conocí al Señor a los 9 años, también me aparté. Porque cuando yo conocí al Señor, no tenía no sé cuál es la palabra, como el apoyo de mi familia, vamos a decir. O sea, yo iba a la iglesia en la boda de la iglesia. O sea, mi mamá conoció al Señor cuando yo nací, y por cosas que pasaron en la iglesia y errores que cometieron los hermanos, mi papá le dijo: no vas más a la iglesia evangélica. Esos hermanos son unos pillos, son terribles, no van más para esa iglesia. Y las hijas de nosotros las vamos a criar, no van para esa iglesia tampoco. Y obviamente mi mamá era obediente y así hizo. O sea, nos crió en la iglesia católica. Y cuando yo llegué a los 9 años, una familia que conoció a mi hermano nos invitó a la iglesia. Y mi mamá dijo: pues que si tu papá dice que sí, yo los dejo ir. Tu papá dice que sí, tu papá que diga, que es el que tenía la prohibición, ese que levante la prohibición. Y mi papá, por cosas de la vida, dijo que sí. Y esa familia nos fue a buscar ese día. Y íbamos nosotras 3 solitas, 3 muchachitas. Yo tenía 9 años, yo era la menor. Íbamos las 3 solitas. Íbamos de 3 a 4 veces a la semana a la iglesia, y la iglesia nos iba a buscar en la guagua. Y yo doy gracias a Dios por esa iglesia, por esa familia, por esa guagua, por ese chofer de la boda, donde quiera que esté. Porque, o sea, eso es tener visión, porque aún son niños que no aportan, que te pueden llevar 5 chavos de ofrenda, así que te la llevan, pero yo nunca sentí que nadie dijo que yo era una niña de la comunidad. Nunca lo sentí. Muy bien. Yo sentía que yo era de esa iglesia, esa era mi iglesia, yo era de las misioneritas y todo. Esa era mi iglesia. Asamblea. Y entonces, claro, es difícil tú mantenerte firme cuando tú eres solito, que vas a la iglesia con tus hermanas, porque tus hermanas se apartan y de pronto estás yendo tú solito a la iglesia. En su momento me aparté, pero había una semilla. Y lo sé porque llego a la universidad y me acuerdo claramente, me dan un tratado. Mira qué cosa más sencilla, me dan un tratado. Y abro el tratado y lo leo y me dice toda. Santo. Me dice toda. Y dije: ay, Dios mío. Y hablaba de salvación y de perderse y de condenación y todo eso. Y yo sabía de qué estaban hablando, claro, yo lo estaba ignorando. Pero lo leí como que mi vida se estremeció. De verdad les digo que hay una semilla. Cuando tú conoces, hay una semilla que es mucho más sencillo implantar en el corazón de un niño que en el corazón de un adulto. ¿Ok? Y obviamente, como le digo, si haces eso con los niños, evitas prejuicio cuando son ellos. Hasta en un campamento de verano que tú traes a los nenes y los evangelizas, tú estás quitando prejuicio, porque más adelante ellos saben qué es lo que hay ahí. Más adelante ellos saben que aprendieron algo sano, ¿verdad? Y entonces quita todo ese prejuicio que existe en contra muchas veces de la iglesia evangélica. ¿Ok? Así que vimos 3 razones principales. La primera, porque Dios lo manda. La segunda, porque los niños necesitan salvación. Y la tercera es porque es la mejor estrategia. Por lo menos esas son las 3 razones principales. Hay muchas otras más razones. Pásame la otra, que se las voy a leer rapidito. Razones por las cuales debemos evangelizar. El Señor Jesús así lo manda, ya lo dijimos. El futuro está en sus manos. Pueden ser salvos. Están espiritualmente muertos, son pecadores y están fuera del reino, y existe la posibilidad de que se pierdan para siempre. Están dispuestos a oír el evangelio, ya lo dijimos también. Tienen su vida por delante. Ese mismo Charles Spurgeon que le di ahorita, que leí un poquito de él, me gustó muchísimo. Él en una de esas, dicen que él fue un predicador que llegó a 10 millones de personas y predicaba 10 veces por semana. Y en una ocasión un amigo le pregunta cuántos se convirtieron, y él le dice, pues 2 y medio. O sea, y el amigo le dice, 2 adultos y un niño. Él le dice, no, 2 niños y un adulto. Porque el adulto lo que dio fue la mitad de la vida, el niño dio la vida completa. Wow. O sea, cuando tú te conviertes siendo niño, tú le entregas al Señor tu vida completa. Y tú tienes el privilegio de que el Señor te guíe en tu vida completa. En verdad le estás dando tu vida completa. O sea, que un niño le entregó, es el uno, el completo, ¿verdad? El adulto es el medio.
El Señor los ama y desea que vengan a Él. Mediante ellos se pueden alcanzar a otros, sobre todo en sus hogares. Y si no los alcanzamos a los padres, pusimos la semilla en ellos. ¿Ok? Dios nos bendecirá cuando los alcancemos. Dios se glorifica cuando los niños vienen a Él. Miren, estas razones nos demuestran que es claro, lógico y bíblico que evangelicemos a los niños. ¿Qué podemos hacer en la iglesia para evangelizar a los niños? Ya les dije que los niños son importantes para el Señor. Ya les dije, no me muevo, que los niños son importantes para el Señor. Ya les dije las razones por las que los debemos evangelizar. ¿Y ahora qué hacemos? Ya estamos conscientes de todo eso. Ahora, ¿qué puede hacer la iglesia? Y tengo que reconocer que nuestra iglesia está haciendo muchas de estas cosas. Hay unas cositas que nos faltan, pero la iglesia está haciendo muchas de estas cosas. ¿Qué debemos hacer como iglesia? Primero, ¿sé qué? Ser modelo. Ser modelo. No me da el ejemplo, los nenes son bien claros y dicen, tú me dices eso, pero tú no lo haces. Eso es verdad. Esa no la tengo aquí, pero es muy cierto. Ser modelo. Debemos ver la gran necesidad espiritual de los niños, ya lo hablamos. Debemos estar convencidos de que el ministerio de niños es importante. Y hago una aclaración aquí. El ministerio de niños no es para entretener a los niños mientras sus papás están en el culto. El ministerio de niños tiene un objetivo y un propósito claro. Los niños sí pueden entender el mensaje de salvación. Los niños sí pueden ser evangelizados. Así es que, por lo menos en esta iglesia, el ministerio de niños no es para entretener. ¿Ok? Y otra cosa que se debe hacer es incluir a los niños en las reuniones de la iglesia junto con sus padres, que también lo estamos haciendo. Igual que hubo un tiempo, una tendencia, y quizás muchas iglesias lo hacen así, en donde los niños se separan completamente de la congregación. Y la realidad es que lo viví, o sea, y en verdad me parece que es contraproducente. O sea, de alguna medida, los niños deben participar con sus padres de la adoración. ¿Qué más podemos hacer? Primero, los padres tienen que cumplir su responsabilidad de educar a sus hijos en la palabra, evangelizarlos y discipularlos. Es una responsabilidad que el Señor le dio a los padres. ¿Okay? Los ancianos y líderes de la iglesia deben entender que son asesores y consejeros de los padres de familia. Y ya eso lo estamos haciendo aquí. Lo acabamos de hacer empezamos a hacer hace como 2 semanas, ¿verdad? Así es que eso en otros sitios yo lo he visto que se le llama la escuela de padres. Y es una iniciativa espectacular. De verdad que me gusta mucho. Otra cosa que deberíamos hacer nosotros como familia es acoger y evangelizar niños de familias no creyentes en nuestro hogar. Muchas veces tenemos la oportunidad de los amiguitos de nuestros hijos y muchas podemos dar ese ejemplo, como dice Abelín, podemos tener esa apertura del evangelio porque otra vez los niños tienen esa apertura hacia el evangelio. Otras cosas que debemos hacer, que ya debería estar aquí, es asignar presupuesto a este ministerio, porque donde está tu dinero, está tu ¿qué? Corazón. Tu corazón. ¿Ok? Y planificar actividades evangelísticas para atraer a niños de la comunidad. A la vez atraen a sus padres, y si no los atrae, pues quizás esa es la única oportunidad que ese niño tiene de exponerse al evangelio. ¿Ok? Ahora, en fin, ¿qué les puedo decir? Ya sabemos por qué es importante. Ya sabemos las cosas que deberíamos hacer en la iglesia para evangelizar a los niños y muchas de esas cosas, gracias al Señor, el Señor ha dirigido a nuestra pastora para que las hagamos y también a nuestro apóstol que tiene un corazón hacia la niñez. Y realmente tenemos que evangelizar a los niños. Y yo solo puedo pensar en esa alegría de cuando tú llegues al cielo, que tú te encuentres esos niños que te evangelizaste. Porque uno no sabe el destino de ellos. O sea, por mi mano han pasado muchos niños y muchos de ellos, honestamente, yo me los encuentro en la calle, que ya están súper grandes y no los conozco, y me saludan, y Missy, y no sé qué, yo no sé ni quién son. Pero realmente uno no sabe en qué se van a convertir, ¿verdad? O en qué se han convertido. Y me dan testimonio, porque como ahora existe el Facebook, como le digo, tanta comunicación, pues muchos de ellos todavía siguen en la iglesia. Y muchos de ellos son líderes, muchos de ellos son maestros de escuela bíblica también. Pero qué alegría cuando llegues al cielo, encontrarte con esos niños, que como niño tú evangelizaste, que como niño tú guiaste, que como niño tú le llevaste el evangelio. Qué alegría que te lo encuentres allí, que te digan, gracias por guiarme a los pies de Jesús. Así que les dejo con esa inquietud. Sí, claro que sí. Compartir algo. En 1 Corintios, el apóstol dice que sigamos el amor y los dones espirituales, pero que sobre todo perfeccionemos.
Y cuando él le da esa importancia al profetizar, pues o sea, lo vemos que entre los dones pues tiene un lugar especial. Y cuando lo ponemos con los niños, el libro de Joel dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Aleluya, amén. O sea, de los dones espirituales él lo va a confiar en los niños. Entonces, esto nosotros como adultos tenemos que ver que esa porción espiritual recaiga sobre ellos, y al final de ese capítulo dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Que básicamente está primero hablando de los niños, jóvenes, los ancianos. Entonces todo el que invoque va a ser salvo, que viene con la parte de... Es como si fuese un resumen Sí, Señor. de lo que es. Y sí, es la realidad. O sea, eso es parte de lo que es la importancia que el Señor da a los niños. En términos de darle, pues, sí, cierto, porque fue también uno de los pasajes que me leí, porque obviamente para el yo me leí todo lo que tiene que ver con la niñez en la iglesia, pero fue uno de los pasajes que me leí, sí, es un don que el Señor le da importancia y que se lo atribuye a los niños. Y de verdad que es una cosa hermosa. Así que nada, hasta aquí mi parte. Espero que haya contribuido quizás a entender